Aleluya. Bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a orar antes de entrar a la palabra. Esta mañana, este servicio dominical lo dedicamos al Señor Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias este día por la vida que nos da, Señor, el privilegio de ser parte de tu familia en Cristo. Tú que nos has alcanzado, nos has salvado, Señor. A ti venimos como nuestro Dios soberano, lleno de amor para tu pueblo, y te damos gracias que en esta mañana el Espíritu Santo está aquí para ministrarnos, para guiarnos, para enseñarnos lo que tú tienes para nosotros. Pedimos, Señor, que la unción del Espíritu Santo toque a cada corazón por medio de tu palabra, Señor, que tú abras el entendimiento y que abras un panorama nuevo para cada uno de aquellos, Señor, que desean conocerte con todo su corazón y servirte, Señor, con todo su corazón. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos, aquellos que nos ven en línea también. Vamos esta mañana al libro de Isaías, el capítulo 32. Si tiene su Biblia ahí, ábrala conmigo al capítulo 32 de Isaías. Vamos a seguir hablando acerca del Espíritu Santo. Hemos estado en una serie acerca del Espíritu Santo, conociendo el Espíritu Santo, qué es la obra del Espíritu Santo. Esta mañana quiero hablar acerca de la manifiesta presencia de Dios. El Espíritu Santo es una de las personas, si podemos llamarle así, de Dios en la Trinidad. Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia lo revela de esta manera. Y cada uno de los personajes de la divinidad de Dios, ¿verdad? Como Dios trino, tienen roles específicos en el desarrollo de la obra redentora de Cristo. Cada uno hace o tiene una obra que hacer. El Espíritu Santo mismo ha sido delegado, ¿verdad? También ciertas responsabilidades y obras en la redención, en la salvación. O sea que el Espíritu Santo tiene su obra en lo que concierne a la salvación. Cristo dijo en Juan capítulo 16, ¿verdad? Del verso 12 al 14, que cuando el Espíritu Santo venga, dijo, Él me glorificará a mí. Esa es una de las obras del Espíritu Santo. Y vemos que esta obra de glorificar a Cristo se encuentra en las epístolas apostólicas. Vemos, ¿verdad? En Gálatas, en Efesios, Colosenses, Filipenses, todas las epístolas, las cartas que los apóstoles escribieron a la iglesia, exaltan y glorifican a Cristo Jesús, glorifican la obra de la salvación. Pablo inclusive dijo en el capítulo 2 de Filipenses que al nombre de Jesús, dijo, toda rodilla se doblará y toda lengua que confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vemos otra vez ahí la glorificación del nombre de Jesús, de su persona y de su obra. En el libro de Colosenses capítulo 1, el verso 15, Colosenses capítulo 1, verso, quiero leérselo simplemente, no sé si lo tengamos en la pantalla o no, sí. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Una vez más vemos aquí el Espíritu Santo por medio de los apóstoles está glorificando a Jesús. Porque una de las obras del ministerio del Espíritu Santo es que Jesús dijo, Él me glorificará a mí. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, dice, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, se mantienen unidas. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, note, tenga la preeminencia. Para que Cristo, la palabra preeminencia habla de ser preeminente o ser primero, o ser el más alto, el más conocido. Entonces, para que Jesús sea el
el primordial, o sea, preeminente sobre toda la creación, sobre todo ser criado. Y vemos aquí que el apóstol Pablo, por medio de la influencia una vez más y la dirección del Espíritu Santo, escribe acerca de la obra de Jesús y exalta a Jesús, cabeza de la iglesia, primogénito entre los muertos, dice en él, y para que en todo él tenga la preeminencia. Entonces el Espíritu Santo, vemos aquí uno de los roles es glorificar a Cristo. Pero otra cosa que el Espíritu Santo también hace es manifestar la presencia activa de Dios en el mundo. El Espíritu Santo viene para manifestar la presencia de Dios activamente, especialmente en la iglesia de Jesucristo. Diga la iglesia. Recordemos que David dijo en el Salmo 139, donde empezamos esta serie: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y vemos que la presencia de Dios se iguala al Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu, ahí está la presencia de Dios. Entonces David dice: ¿para dónde me voy, Señor? De tu presencia. ¿Para dónde me voy? ¿Puedo huir de tu Espíritu? No podemos. En los evangelios también vemos que Jesús manifestó la presencia de Dios entre los hombres. O sea que cuando Jesús anduvo predicando, cuando él anduvo ministrando, él llevaba la presencia de Dios donde quiera que él iba. La presencia de Dios estaba con él para sanar, para liberar, para echar fuera demonios, para hacer milagros. La presencia de Dios estaba con Jesús. Donde quiera que Jesús iba, la presencia de Dios iba. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que nosotros recibimos hoy. No es otro espíritu, es el mismo Espíritu que estaba sobre Jesús. Entonces, donde Jesús iba, donde Jesús ministraba, ahí se encontraba la presencia de Dios. Por eso el poder de Dios se manifestaba, la unción de Dios se manifestaba. Jesús manifestó la presencia de Dios entre los hombres, o sea, en el mundo actual. Ahora el Espíritu Santo, porque Jesús se ha ido al cielo, está sentado a la diestra del Padre. Ahora el Espíritu Santo es la manifestación primaria, si podemos decir así, de la presencia del Dios trino entre nosotros. El Espíritu Santo ahora manifiesta la presencia de Dios entre los hombres. Y nosotros tenemos que estar bien, ¿verdad?, enterados de ello, porque tenemos que depender del Espíritu Santo. ¿Y cuántos de nosotros, verdad, quizás nunca se nos enseñó acerca de este paracletos, que le llama el griego, el que nos viene a ayudar, aquel que es nuestro abogado, ¿verdad? El Espíritu Santo es aquel que viene para ayudarnos, no importa cuál sea la situación. Estemos en una prueba, estemos en necesidad de la salud, ¿verdad?, que el Señor trae. El Espíritu Santo es el que lo hace. ¿Por qué? Porque sabemos que la Biblia dice que el Espíritu Santo resucitó a Cristo de entre los muertos. De hecho, mismo Cristo Jesús dijo: es el Espíritu que da vida. Y Pablo lo repite en una de sus epístolas: el Espíritu Santo es el que da vida. Es el que manifiesta la vida de Dios en medio del mundo, pero principalmente en medio de la iglesia. Y una vez más quiero decir, la obra del Espíritu Santo, escúcheme, es manifestar la presencia activa de Dios en nuestros medios. Si el Espíritu Santo no está presente, ¿verdad?, es porque la presencia de Dios no está presente. Pero esa presencia se manifiesta, o sea que Dios la hace, la da a conocer, la da a entender. ¿Por qué digo eso? Porque Dios está en todos lugares, pero no todos pueden percibir la presencia de Dios. El Espíritu Santo es el que manifiesta la presencia activa de Dios. Desde el mero principio, hermanos, ustedes saben, cuando leemos allá en el libro de Génesis, el capítulo 1, que en el principio, dice la Biblia, Dios crió el cielo y la tierra. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea que la creación estaba, pero el Espíritu Santo se manifestaba ahí aún en el principio de la creación
de física del universo, de Adán y de Eva. Y ahora tenemos una indicación también en la Escritura que el Espíritu Santo que sustenta, que completa todo lo que el Padre ha planeado, todo lo que el Hijo inició, el Espíritu Santo vemos que ahora también Él vino en el día de Pentecostés para sostener a la iglesia. La nueva creación, ya no es la creación que Dios hizo al principio, sino que ahora empieza una nueva creación, porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Hay una nueva creación. Nosotros hemos sido creados de nuevo porque Dios nos ha dado un corazón, ¿verdad?, que desea y busca a Dios, los que conocemos a Cristo. Entonces, el Espíritu Santo ha venido ahora para manifestar la presencia de Dios en la nueva creación, en ti y en mí. La Biblia de hecho dice en Romanos capítulo 5 que Dios depositó el Espíritu Santo en nosotros los que creemos en Cristo. ¿Y cuántos esta mañana creen en Cristo como Salvador y Señor? Ahora, si usted ha creído, el Espíritu Santo ha venido a morar en usted. Ahora, el Espíritu Santo viene, pero no es algo que nosotros podemos identificar necesariamente por nuestros sentidos. O sea que lo mismo es cuando digo que cuando Dios nos perdonó, nosotros no vimos nada que se fue de nuestra vida, no sentimos que los pecados se disiparon, ¿verdad? El perdón no es algo que se experimenta, si podemos decir así. Es algo que Dios hace y nosotros lo aceptamos por fe. ¿Por qué? Porque Dios lo declara. Cuando Dios dice que Él nos sacó de las tinieblas y nos transfirió al reino de la luz, nosotros no sentimos eso. Nosotros no sentimos que Dios nos movió de aquí para allá. No, pero es una realidad espiritual. El mundo espiritual es tan real y más real que el mundo físico. Simplemente que nosotros estamos más acostumbrados a las cosas que podemos tocar y oler y ver, ¿verdad? Esa es nuestra experiencia. Pero el mundo espiritual, porque acuérdense que acabamos de leer ahí que Cristo creó todas las cosas visibles e invisibles, lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, ¿cómo podemos saber la realidad de las cosas que no se ven? Dios las revela a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra de Jesús, cuando nosotros leemos lo que el Espíritu Santo revela, ¿verdad?, de la realidad del mundo espiritual, la tenemos que creer, porque somos creyentes, creemos lo que Dios nos ha dicho. Entonces, si el Espíritu Santo ha venido para manifestar la presencia de Dios, ¿y cuántos de nosotros nos hemos encontrado en alguna vez, verdad, quizá en algún tiempo, verdad, difícil, algún tiempo de tristeza, y de alguna manera en algún tiempo, verdad, empezamos a orar a Dios y viene como un sostén, viene como una ayuda, verdad, espiritual en medio de esos tiempos cuando parece que nada nos puede ayudar, pero la presencia de Dios viene y nos respalda y nos sostiene. Esa experiencia de Dios es la que el Espíritu Santo manifiesta en la iglesia, en ti y en mí. Gloria a Dios para siempre. Ahora, porque el Espíritu Santo particularmente manifiesta la presencia de Dios en el nuevo pacto, porque ahora tenemos un nuevo pacto, ya no estamos bajo el antiguo pacto, ahora estamos bajo un nuevo pacto. Y porque el Espíritu de Dios, Pablo dice, manifiesta la presencia de Dios. Pablo se refiere al Espíritu Santo en varias diferentes maneras. En Romanos 8:23, veamos aquí, Romanos, verso 23, Pablo llama aquí, habla acerca de las primicias del Espíritu. Dice, y no solo ellas, sino también nosotros mismos, que tenemos que las primicias del Espíritu, las primicias del Espíritu Santo, o sea, lo primero, las primeras partes del Espíritu Santo. Nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Tenemos las primicias del Espíritu. O sea que no hemos recibido la totalidad de la experiencia de la presencia de Dios, pero tenemos las primicias, podemos probar, ¿verdad?, de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Y Pablo en 2 de Corintios 1, verso 22, vamos ahí, 2 de Corintios 2, verso 21,
Pablo aquí se refiere al Espíritu Santo como un sello. Aquí lo dice sello, una garantía. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y aquí las arras se refiere a aquello que se da como una garantía que todo el pago se va a hacer. Es como un depósito, si podemos decir así, una garantía del Espíritu en nuestros corazones. ¿Ve? ¿Qué es ese depósito? ¿Qué es esa garantía del Espíritu? Que vamos a recibir todo lo que Dios ha prometido, no solamente las primicias, no solamente una prueba pequeña que tenemos hoy, sino que Dios nos va a dar todo lo que Él nos ha prometido. En el capítulo 5 de Segunda de Corintios, véalo conmigo, en Segunda de Corintios, aleluya. Y el verso 5 dice más, el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, una vez más, del Espíritu. La palabra arras es una palabra antigua, una vez más, que quiere decir es depósito o garantía. Algo que se pone para garantizar algo que, o sea, la plenitud de lo que viene en el futuro. Cuando usted pone un depósito para comprar un coche, el depósito no es todo. El depósito es una parte que usted pone para recibir aquel coche entero. No va a recibir nada más una llanta porque puso un depósito, sino que va a recibir todo. La promesa de Dios es que vamos a recibir toda la plenitud de la presencia de Dios. ¿Sabe que un día vamos a entrar a la primera presencia de Dios? Algo que en este momento la Biblia dice, nadie puede ver a Dios así en la carne como estamos, ¿verdad? Y vivir. Nadie puede ver a Dios en su gloria eterna, completa. Pero un día lo vamos a ver, dice la Biblia, cara a cara. Entonces, ¿cómo puede suceder esto? La Biblia dice que Dios nos va a resucitar. Va a cambiar este cuerpo de mortal a inmortal. Vamos a ser, ¿verdad?, plantados, dice la Biblia, cuando muramos, ¿verdad?, en debilidad, pero vamos a ser resucitados en poder, porque el Espíritu Santo va a acoplar nuestro cuerpo para vivir en la mera presencia de Dios. Pero hoy tenemos solamente ese depósito, esa garantía, y esa garantía es el Espíritu Santo, es el depósito que vamos a recibir toda la herencia, la manifestación completa de la presencia de Dios. Sabe que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo también se menciona como teniendo un rol, y ese rol era bendecir al pueblo de Dios. Veamos a Isaías 32. Le dije que encontrara Isaías 32 al principio del mensaje y quizá pensó, ay, el hermano se le olvidó que nos había dicho que era. No, aquí estamos en Isaías capítulo 32. Vamos a leer el verso 14, del 14 al 18. Noten lo que dice. Porque los palacios quedarán desiertos, dice el Señor ahí. La multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado. Bueno, vamos a parar ahí. Note lo que dice. Los palacios quedarán, ¿qué? Desiertos. Y vemos aquí una descripción de algo que ha quedado, ¿verdad?, sin vida, desahuciado. Dice el versículo 14, los palacios quedarán desiertos, la multitud cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre. Dice, y los palacios y las ciudades van a ser, ¿qué? Como cuevas, dice, o van a ser como descansos para los asnos, monteses, o sea, van a andar los animales ahí como si fuera de ellos. O sea, que pinta un cuadro de algo que ha sido abandonado, algo que ha sido realmente destruido, si podemos decir así. Y el Señor dice, habla del pueblo, dice, esa es la condición del pueblo. Y así estará. Y verso 15 dice, ¿hasta qué? O sea, viene un punto donde va a haber un cambio. ¿Y cuál es ese cambio? Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, dice el profeta, y el desierto se convierta. Note, cuando viene el Espíritu Santo viene una transformación, viene un cambio.
¿verdad? De palacios quebrantados o quedados desiertos, de multitudes sin personas, de torres y fortalezas como cuevas. Dice, ahora cuando el Espíritu Santo se derrame, el desierto se convierte en campo fértil. Aleluya. El campo fértil sea estimado, dice, como bosque, y habitará el juicio en el desierto, y el campo fértil en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz. Viste qué contraste eso entre, ¿verdad?, moradas donde los asnos monteses descansan, donde los animales empiezan a transitar para allá y para acá. No, dice, ahora el pueblo habitará en morada de paz y en habitaciones seguras y en recreos de reposo. O sea, vendrá paz, vendrá reposo. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo es derramado, dijo el profeta, sobre nosotros. Así que aquí en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se había prometido que traería ¿qué? Bendición. Todos digan bendición. Y luego en Isaías 44, ahí está en Isaías, vamos al capítulo 44. En Isaías 44 y el verso 3, dice, porque yo derramaré, dice el Señor, aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Note, el Señor dice, aquí donde hay sequedad, donde la tierra está árida, yo derramaré de mi espíritu sobre tu generación, o sea, sobre tus hijos, sobre tus renuevos. Note la palabra bendición. Y mi bendición vendrá sobre tus renuevos, sobre tu generación, sobre tu simiente. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre ellos. Ahora, quizás usted tenga personas en su familia, quizás sus hijos, quizás sus parientes que no conocen a Cristo. ¿Usted está orando por ellos? Ore por ellos conforme a esta promesa. Dios derramará sobre tu generación, Dios derramará sobre tus renuevos. Y dice, y el río sobre la tierra árida, derramará agua sobre aquello que está seco. Y quizás aquellas personas ni tienen interés por Dios. Quizás aquellas personas de tu familia quizás estén áridas, que estén secas, su vida está seca, no buscan a Dios. Empieza a orar por ellos esta mañana. Empieza a orar, Señor, derrama tu espíritu sobre mi generación, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mis renuevos. Señor, derrama sobre tu espíritu, sobre esas vidas que están áridas, que están secas, que no te buscan, porque solo cuando tú haces eso podrán ellos revivir. Amén. Así que podemos tomar esa promesa y orar por aquellos que están en nuestra familia. Pablo en Romanos capítulo 10:1 decía, el deseo de mi corazón, el anhelo de mi corazón y deseo es, en mi oración a Dios dice, es para la salvación de Israel. Yo oro para que ellos sean salvos. Y nosotros tenemos que tomar ese reto también. Porque ¿cuántos de nosotros tenemos familiares que no conocen al Señor? ¿Cuántos de nosotros tenemos familia cercana y también familia quizás, verdad, alejada, que no conocen a Cristo? Hermanos, la oración es primordial y el Espíritu Santo ha venido para ser derramado sobre vidas áridas. Pero es necesario que nosotros, como Pablo decía, tengamos el deseo, es el deseo de mi corazón y la oración que yo hago a Dios por Israel para su salvación. Y allí en Romanos 10:1 solamente remueva la palabra Israel y ponga la palabra de la persona por la que usted está orando. El deseo, Señor, de mi corazón es que tú salves a fulano de tal. Ponga ahí el nombre de esa persona. Ahora aquí en Isaías estamos, vamos al capítulo 63. Ahora Dios promete traer bendición cuando viene el Espíritu. Cuando viene su presencia, Dios trae bendición. Pero también vemos un contraste, no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, que cuando Dios remueve
el Espíritu Santo remueve la bendición. En Isaías 63 y versos 10, Dios dice: mas ellos fueron rebeldes, hablando de Israel, e hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿Se imagina que podamos, verdad, ser tan pecaminosos, ser tan rebeldes, que hacemos, que traeremos a la ira de Dios, verdad, la ira del Espíritu Santo, que manifestemos, verdad, tanta rebelión que hacemos enojar a su Espíritu Santo? Eso es lo que Israel hizo. Dice: hicieron enojar su Santo Espíritu. Y alguien dice: ¿y cómo hacemos enojar al Espíritu Santo? Bueno, viviendo rebeldes en contra de Dios, viviendo en desobediencia a Dios. Dice: por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Dios mismo, dice, se volvió su enemigo y peleó contra ellos. O sea que Dios vino a ser aquel que los resistía en todo momento. Ellos querían caminar su propio camino. La Biblia dice: Dios resiste, verdad, al orgulloso. Dios resiste, verdad, aquel que lo resiste a él. Entonces nosotros tenemos que no ser personas que airamos al Espíritu Santo o entristecemos al Espíritu Santo, sino personas que reconocemos que es la presencia de Dios que está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y cuando entendemos eso, vamos a decir: yo no quiero que la presencia de Dios sea parte de mí. Cuando la presencia de Dios se apartó de Sansón, fue destruido. Cuando la presencia de Dios se apartó de David, ¿verdad? David cayó en tremendos pecados. Queremos seguir la presencia de Dios en nuestra vida porque honramos al Espíritu Santo. Puede decir amén. Ahora, en el libro de Joel, el profeta Joel, y si va hacia adelante unos 3, 4 libros, va a encontrar el libro de Joel. En Joel capítulo 8, vamos a leer el verso 28. Joel capítulo 2, verso 28 al 32. Aquí en el Antiguo Testamento, por el profeta, Dios promete que vendría un tiempo de grande bendición para el pueblo de Dios. Y Dios bendeciría al pueblo en el futuro en una manera mayor de que antes lo había hecho. Y en el profeta Joel leemos estas palabras en el verso 28. Dios dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, esa expresión es muy importante, porque acuérdense que le dije que en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los únicos que tenían el Espíritu Santo morando en ellos? El rey, el profeta, el sacerdote, ¿verdad? Y a veces sobre el profeta venía el Espíritu Santo, pero también se iba de él. El Espíritu Santo venía sobre el rey, pero también el Espíritu Santo se iba. Pero ellos tenían el acceso directo al Espíritu Santo. Y aquí dice Dios que vendrá un tiempo, dice, cuando yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya no es nada más a ciertas personas. Dios está ampliando, ¿verdad?, esa promesa de bendición. Y dice que cuando Él derrame, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. O sea que vendrán dones que el Espíritu Santo dará. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Habrá revelación a través del Espíritu de Dios. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Note, Dios está hablando del futuro. Y daré prodigios en el cielo y la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Y vemos aquí esta profecía para los últimos días. Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Este es el pasaje que
Pedro en el día de Pentecostés, ¿se acuerdan ustedes cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia y la iglesia inició? Vino la nueva creación, porque ahora el Espíritu Santo viene a morar en todos los creyentes. La evidencia es que hubo como llamas de fuego sobre cada uno de los discípulos ahí, y empezaron a hablar en un lenguaje que nunca habían conocido. El Espíritu Santo se manifestó que había venido, y ahora el Espíritu Santo estaba sobre todos aquellos que eran seguidores de Cristo. Y Pedro dice, esto es lo que el profeta Joel, ¿verdad?, había profetizado y se ha cumplido. Y desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y empezó la iglesia, hasta el día de hoy, el Espíritu Santo está presente. El Espíritu Santo manifiesta la presencia de Dios en nuestras vidas. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. Voy a bendecir en una manera más amplia y más y mayor. ¿Cuándo? Cuando haga este nuevo pacto. En Jeremías capítulo 31 y el verso 33. Dios dijo a través del profeta Jeremías: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y note, este pacto es un nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Note, yo escribiré en sus corazones. Dios ha escrito, ¿verdad?, su ley en nuestros corazones. Ahora sabemos distinguir entre el bien y el mal. No somos aquellos que llamamos el mal el bien y el bien el mal. Nosotros podemos discernir. ¿Por qué? Porque Dios ha escrito su palabra. Dios ha escrito en nosotros, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, su palabra. Ahora, ¿cómo sé que Dios escribió esto en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo? No porque sé más que usted, sino porque lo leo en la Biblia. En 2 de Corintios, capítulo 3, y el verso 3, Pablo dice esto: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, está hablando de los creyentes, escrita con tinta, no con tinta, dice, sino con el Espíritu de Dios vivo. O sea que está escrita en nuestros corazones la palabra, el conocimiento de Dios, el conocimiento del bien y el mal. El Espíritu Santo lo ha escrito no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Y aquí vemos, Pablo está repitiendo lo que Dios dijo ahí en Jeremías capítulo 31, verso 33, donde Dios dijo: yo escribiré en el corazón. Y ahora el Espíritu Santo que ha venido y ha sido derramado en nosotros, ¿verdad?, ha escrito la verdad de Dios, la palabra de Dios en nuestro corazón. Si usted puede conocer la verdad, es porque el Espíritu Santo la ha escrito en su corazón. Es porque el Espíritu Santo le ha marcado su corazón por medio de la palabra. Alguien dice: pastor, pero todos pueden leer la Biblia. Sí, todos pueden leer la Biblia, pero la Biblia es un libro cerrado para todos aquellos que están ciegos. La Biblia solamente es abierta a aquellos que tienen el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios fue el que lo ungió a los escritores. El Espíritu Santo es el único que puede revelar lo que en ella hay. Y el Espíritu Santo escribe esa palabra, la atesoramos más bien en nuestro corazón para no pecar, dice David, contra ti. Entonces el Espíritu Santo escribe su palabra en nuestro corazón. ¿Y por qué hace eso? En Ezequiel capítulo 36, Dios dice algo muy interesante, una escritura que hemos leído en otras ocasiones, pero véalo conmigo en Ezequiel capítulo 36. ¿Por qué Dios nos da el Espíritu Santo? ¿Por qué escribe en nuestros corazones su palabra? Dios dice aquí a el pueblo antiguo, le dice: os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahora Dios está hablando aquí una vez más del tiempo que viene, cuando Dios va a hacer esto en el pueblo de Dios. No solamente en el pueblo antiguo, sino en el pueblo nuevo. Y dice: yo voy a poner un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, o sea, el corazón incrédulo, el corazón rebelde, el corazón que estaba perdido. Y os daré un corazón de carne, un corazón que puede sentir, no está, ¿verdad?, calcificado como una piedra. Y pondré dentro de vosotros, ¿dónde? Dentro de vosotros mi espíritu. Y haré
que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Note lo que dice aquí. Note lo que Dios hace. Dios dice primero, yo voy a poner un espíritu nuevo en ti. Yo voy a quitar el corazón de piedra. Te voy a dar un corazón que puedes sentir, un corazón de carne. Yo voy a poner no solamente un espíritu nuevo en ti, voy a cambiar tu corazón, voy a poner mi espíritu dentro de ti. ¿Y con qué fin hace Dios esto? Note lo que dice. Y haré que andéis en mis estatutos. Interesante que no dijo, y andarás en mis estatutos. No dice, y yo haré. El yo ahí se entiende en la oración, porque dice, y pondré. ¿Quién? Yo, Dios. Y haré. ¿Quién? Dios. Dios dice, y yo haré que andes en mis estatutos. Yo haré que guardes mis preceptos. Yo haré que pongas por obra mis mandamientos o mis estatutos. Entonces Dios escribe en nosotros su ley y nos empodera, escúcheme, para caminar en obediencia. Y lo que Él pone en nosotros para empoderarnos a caminar en obediencia es el Espíritu Santo. Si tú no tuvieras el Espíritu Santo, tú no pudieses obedecer a Dios. No lo obedecerías. Tú harías lo que hacías cuando estabas en el mundo. Hacías como tú querías. No buscabas obedecer a Dios. No era tu meta agradar a Dios. Caminar en obediencia es la obra y el poder del Espíritu Santo en el creyente. Ahora, quiero decir algo aquí porque es muy importante. Muchas personas no entienden esto, inclusive muchos creyentes, y empiezan a sustituir en sus vidas una justicia o una rectitud de obras. Y sustituyen su propia voluntad para hacerlo recto por el poder del Evangelio. Escúcheme, el poder del Evangelio consiste en que cuando Dios nos da su Espíritu, Él nos empodera para obedecerle. Si tú obedeces a Dios, no tienes de qué jactarte, solamente de darle gracias a Dios, que es el Espíritu Santo dentro de ti que te ayuda a obedecerle. Ahora, ese es el poder del Evangelio. Y no quiero que usted se pierda esta verdad esta mañana, porque mucha gente, ¿verdad?, lo malentiende o lo ignora. Déjeme hacerle una pregunta esta mañana y piense bien. ¿Qué necesita uno para ser salvo? Y esa pregunta se la hago a los que están aquí en el centro de adoración, también a aquellos que nos están viendo. ¿Qué necesita uno para ser salvo? Bueno, la Biblia dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús lo dijo, ¿verdad? Juan lo dijo, Juan el Bautista, Pablo lo dijo. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, le dijo Pablo al carcelero, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué necesita uno para ser salvo? Eso es lo que necesita. Es todo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en lo que Jesús hizo. Alguien dice, pastor, pero ¿es todo? O sea, ¿no debemos de ser obedientes? O alguien le agrega, y también tenemos que ser obedientes. Escúcheme, no se le pase esto, porque es sumamente importante. La obediencia no es un requisito para la salvación. Dice, pastor, entonces, ¿no vamos a obedecer a Dios? No, no dije eso. Arrepiéntete y cree en el Evangelio y serás salvo. Y alguien dice, bueno, arrepiéntete, cree en el Evangelio y obedece. Y agregamos otra cosa. La Biblia no dice eso. ¿Y por qué no lo dice? Porque la obediencia, escúcheme, no es un requisito para la salvación. La obediencia es
el fruto de la salvación. Se lo voy a repetir. La obediencia no es un requisito para la salvación. La obediencia es el fruto de la salvación. Usted obedece porque es salvo. Acuérdense lo que Dios le dijo al pueblo en Ezequiel que leímos. Pondré mi espíritu dentro de ti y que haré que guardes mis estatutos. Yo haré que camines en mis mandamientos. ¿Ve? Dios hace esa obra. Es el empoderamiento del poder del evangelio, es el que hace que la persona obedezca a Dios. No es que yo voy a tratar de obedecerle. Bueno, la Biblia dice, bueno, voy a ver si puedo hacerlo. No. Obedecemos porque somos empoderados por el Espíritu Santo para obediencia. Ese es el fruto de la justificación. Por eso una persona que no es cristiano vive rebelde. Se llama cristiano, pero no obedece a Dios. Porque el único que puede obedecer a Dios es aquel que tiene el Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo. Y por eso digo, el fruto de la salvación es la obediencia. Cree en el Evangelio, arrepiéntete. Cuando tú oyes el Evangelio, viene, Dios abre tus oídos y tus ojos para ver que eres un pecador, te arrepientes, crees que Jesús murió por ti. Ahora eres salvo. El Espíritu Santo viene a morar en ti. ¿Qué sucede entonces? Ahora empiezas a caminar conforme no ya a tus planes, no ya a tus deseos, sino conforme como el Espíritu Santo te guía. Y alguien dice, pero cuando uno se convierte primero no sabe nada de la Biblia. Claro, por eso el Espíritu Santo viene y ¿qué hace? Escribe en tu corazón la palabra. No la sabes, no la entiendes, pero sabes que lo que estabas haciendo antes era mal. Que aquello que en lo que vivías y como te portabas no estaba bien. Pero ahora, ves, no debo ser así. Ahora debo cambiar. Y empieza el proceso de la santificación. Y Dios, que dio el Espíritu Santo, que te dio un corazón nuevo, que te dio ese nuevo nacimiento, ahora te empodera para obedecerle. Y si todavía no está convencido, vaya conmigo a Filipenses, capítulo 2. En Filipenses, capítulo 2, Pablo escribe a la iglesia ahí en Filipos y les dice en el capítulo 2, en el verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Está hablando aquí a gente salva, gente que conoce a Cristo. Dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Por qué les dice eso? Verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios es tan bueno que no te dejó a ti que trataras de hacer lo que Él te manda. Dios no te dejó a ti que trataras de ser obediente. Dijo, Dios vino a morar en ti por medio del Espíritu Santo, otra vez la presencia manifiesta de Dios. Y Dios en vosotros produce. ¿Qué hace? Produce. Yo haré que camines en mis estatutos, dijo Dios. ¿Cómo? Porque voy a poner mi espíritu en ti. Y aquí dice, Dios es el que en vosotros produce, ¿qué? El querer. Primero, el querer obedecer. Si tú quieres obedecer a Dios, ¿sabes de quién viene? No viene de ti. Viene de Dios que mora en ti. Por eso digo, la única cosa que podemos decir es agradecer al Señor. Señor, gracias, porque estuve tentado para hacer lo malo, pero no lo hice. Te obedecí a ti. Gracias, Señor. Ve, mira, Señor, ¿no vistes como yo soy tan bueno como te obedecí? No, Señor, gracias. Porque tú eres el que obras en mí, ¿qué? El querer. ¿Y qué también más? ¿Qué obra, Señor, más? El hacer. No solamente el deseo de querer, sino también el hacer. Y Dios lo hace porque Él es bueno, por su buena voluntad. Es la voluntad buena de Dios, que tú hagas y que tú quieras hacer.
lo que Él te manda. Yo le doy gracias a Dios porque Él es el que me guarda. Él es el que me ayuda. Él es el que me empodera para ser obediente. Y por eso digo, la obediencia es el fruto de la salvación, no es un requisito para la salvación. Dios es el que empodera la obediencia en el creyente. Por eso una persona puede ser religioso, puede leer la Biblia, puede venir a la iglesia, pero si no ha nacido de nuevo, no puede obedecer a Dios de su corazón. Lo hace para que otros lo vean, lo hace hipócritamente, sabiendo que realmente en su corazón no desea obedecer a Dios. Pero porque están los hermanos, me voy a portar bien. No, porque Dios ve nuestro corazón. Uno más, Hebreos capítulo 13. En Hebreos capítulo 13 encontramos otro testigo o testimonio de esta verdad. En Hebreos 13, verso 20, véalo conmigo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? El Dios de paz. O sea, Dios, el gran pastor de las ovejas, dice, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Note esta frase. Os haga aptos. O sea, podemos decir de otra manera, que Dios nos capacite, nos haga aptos, capacitados. ¿Para qué? Para hacer toda obra buena, para que podamos hacer su voluntad. Haciendo Él, ¿quién? Él, ¿en quién? En nosotros. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Y esto lo debe subrayar ahí en su Biblia. Lo que le agrada a Dios, Dios lo hace en nosotros. Así que si nosotros le obedecemos, si nosotros hacemos lo que agrada a Dios, no tenemos una vez más de qué jactarnos. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo está haciendo. Dios está haciendo en mí lo que le agrada a Él. Y cuando yo agrado a Dios, cuando yo obedezco a Dios, es el tiempo cuando debo de decirle, Señor, te alabo y te glorifico, porque veo que tú estás haciendo estas cosas en mi vida. Me estás llevando a una mayor obediencia, me estás llevando a una mayor santificación. Te alabo, Dios, porque no tengo nada de qué gloriarme. Si tú no hicieras esto, yo no pudiera alcanzarlo. Tú me capacitas, tú me haces apto. Por eso digo, a veces la gente sustituye una obra, una justicia de obras, pensando que entre más mejor tratemos de hacerlo mejor, que vamos a impresionar a Dios. No. Dios nos hace aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad. Porque Él hace en nosotros todo lo que le agrada a Él. ¿Y cómo lo hace? Note, dice que lo hace por Jesucristo. O sea, por esa obra que Jesús hizo, es lo que se está refiriendo. Lo hace por medio de Jesucristo. Al cual sea ¿qué? ¿La qué? La gloria. ¿La gloria para quién? Para Cristo. Acuérdense que dije que el Espíritu Santo, Cristo dijo, cuando Él venga, me glorificará a mí. El Espíritu Santo es la manifiesta presencia de Dios en este tiempo, en mi vida. Él exalta a Cristo. Y aquí lo vemos por medio de las palabras del apóstol Pablo. Dice que por medio de Jesucristo, Dios hace estas cosas en nosotros para que Cristo sea glorificado por los siglos de los siglos. O sea que cuando nosotros vivimos de una manera obediente delante de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, ¿quién se glorifica? Cristo se glorifica, porque lo que Él hace en nosotros viene a través de la obra redentora de Jesús. Y el Señor nos empodera para hacer su voluntad. Note estas palabras, subrayelas ahí en su Biblia. ¿Para hacer qué? Su voluntad. ¿Qué es su voluntad? Lo que es agradable delante de Él. Lo ve ahí. Lo que es agradable de Él es su voluntad. Su voluntad es lo que le agrada. Y Él hace en nosotros que nosotros seamos aptos para hacer esto, lo que a Él le agrada. Así que si nosotros entendemos esto, hermano,
podemos reconocer que, primero, qué tan grande es Dios en nuestra vida, qué tan misericordioso es Dios. Y nos podemos ver nosotros que sin Él nada podemos alcanzar. Por eso Cristo dijo, sin mí nada podréis hacer. Así que el Espíritu Santo glorifica a Jesús y nos empodera a nosotros por medio de esa obediencia. Y esa obediencia glorifica al Señor. Aleluya. Yo pondré mi espíritu, el Señor dijo, en vosotros y causaré que camines en mis estatutos y los guardes y los hagas. Así que Dios puso el Espíritu Santo en mí y en ti para que nosotros pudiéramos vivir en obediencia, para que nosotros pudiéramos caminar en los caminos de justicia por amor a su nombre. Dios puso el Espíritu Santo, su presencia en nosotros para convictarnos de pecado, para que nosotros no caminésemos en desobediencia a Dios, sino en una justicia recta y una obediencia justa delante de Él. Sabe que donde no hay convicción de pecado, ahí el Espíritu Santo no está. Porque el Espíritu Santo, Cristo dijo, traerá convicción. Entonces, cuando no hay convicción, el Espíritu Santo no está presente. Pero cuando el Espíritu está presente, siempre vendrá convicción. Siempre vendrá esa convicción a nuestro corazón cuando nos estamos separando, apartando de las cosas del Señor. Quiero que vayamos a Efesios 4. Voy a terminar aquí. Efesios 4. ¿Y por qué digo que donde no hay convicción de pecado, el Espíritu Santo no está presente? Porque la Biblia nos llama a nosotros a despojarnos de todo aquello que no agrada a Dios. Y el Espíritu Santo nos trae convicción cuando hay cosas en nuestra vida que no deben de estar ahí, si somos cristianos. La Biblia dice aquí en Efesios capítulo 4, empezando en el verso 25. Efesios 4, verso 25. Pablo dice, por lo cual desechando la mentira. ¿Qué debemos desechar? La mentira. ¿Por qué? Porque Dios no es un mentiroso. Nosotros tampoco debemos serlo. Dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, no nos mintamos, somos parte del mismo cuerpo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué debemos hacer a un lado? La ira. No debemos de vivir enojados. ¿Por qué? Porque dice, podemos darle lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Verso 27. Verso 28. El que hurtaba, o sea, el que roba, no hurte más, no robe, sino que trabaje. No robe lo que otros tienen, trabaje. Pero lo interesante, Pablo dice que haciendo con sus manos lo que es bueno, o sea, trabaje haciendo lo bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y qué interesante que Pablo nos dice, no robe, trabaje. Y nosotros queremos que trabajar es nada más para nosotros. No dice, Pablo no dice que trabaje para que tenga usted, ¿ya?, para sobrevivir. No dice, trabaje para que tenga que compartir. O sea productivo para que pueda ayudar, para que pueda compartir a otros. ¿Por qué? Porque esa es la actitud divina, la actitud que el Espíritu Santo nos trae. Ser agradecidos y poder compartir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuidemos lo que hablamos. Y luego verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, quite todas estas cosas que no pertenecen a los hijos de Dios, que no debemos vivir de esta manera. Ahora, ¿por qué Pablo nos dice que debemos deshacernos de toda esa? El verso 30 nos dice, porque esto entristece al Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién es el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué trae a nuestra vida? La manifiesta presencia de Dios. Entonces, si queremos nosotros vivir en la presencia de Dios,
caminar en la presencia de Dios, caminar en la unción de Dios. No debemos entristecer a aquel que vino a manifestar esa presencia, que es el Espíritu Santo. Y nos acaba de decir muchas maneras en cómo lo podemos hacer, ¿verdad? Mintiendo, en ira, en hurtar, palabras deshonestas, corrompidas, ¿verdad? Enojo, gritería, maledicencia, malicia, amargura, enojo, todo eso entristece al Espíritu Santo. Y acuérdense, ¿quién es el que trae la bendición? Leímos en Isaías. El Espíritu Santo. Dios dice, yo traeré bendición y habrá ¿qué? Habrá un cambio. Ya no habrá tierra seca, se va a regar todo. Ya no habrá tierra árida. Va a haber provisión, va a haber bendición cuando viene el Espíritu Santo. Y aquí el Señor nos enseña que no debemos nosotros de vivir de tal manera que entristecemos al Espíritu Santo. Dice, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Estamos viviendo bajo un pacto mayor, el nuevo pacto de bendición. Y hay maneras específicas que la Escritura nos da y nos revela, por las cuales el Espíritu Santo trae bendición al pueblo de Dios. Hay maneras en las cuales el pueblo de Dios puede recibir mayor bendición cuando respeta al Espíritu Santo. Y tú y yo debemos de respetarlo en nuestra vida. Debemos de honrarlo en nuestra vida. Debemos de desarrollar una relación íntima con el Espíritu Santo, porque Él es el que trae la presencia activa en estos tiempos bajo el nuevo pacto a nuestra vida. Hay varias maneras o varios aspectos, puedo decir así, que distinguen la obra del Espíritu Santo y que dan evidencia, todos digan evidencia, de que Él está bendiciendo. Hay aspectos que distinguen la evidencia que Dios está bendiciendo, pero también de la presencia manifiesta de Dios. Y muchas personas piensan que porque tienen cosas materiales están bendecidos por Dios y que es Dios el que los está bendiciendo. Y puede ser. Pero nada más porque alguien está bendecido materialmente no quiere decir que Dios lo está bendiciendo, porque esas cosas materiales pueden ser una trampa que llevan a personas y los atrampan y los separan de Dios, como lo puede hacer las cosas materiales. Entonces, este mismo Espíritu Santo que hemos estado hablando esta mañana, que la Biblia nos revela, trae bendiciones. Sí, pero escúcheme, también trae la evidencia de que Él es el que está bendiciendo, porque trae la presencia de Dios manifiesta a la vida del creyente. Cualquiera puede decir que Dios lo está bendiciendo, pero la pregunta es, ¿y la presencia de Dios está contigo? La presencia de Dios te está transformando. ¿Qué es lo que tú premias más en tu vida? ¿Las cosas o la presencia de Dios? Voy a estar compartiendo en estas semanas que vienen estos aspectos del Espíritu Santo en la continuación de nuestra serie. Así que no se lo pierda. Vamos a hablar acerca de aquello que distingue la evidencia de la bendición de Dios y aquello que evidencia la presencia de Dios. Porque si yo estoy bendecido, alguien ve y dice, el pastor está bendecido, puede decirlo. Pero hay gente bendecida materialmente que no conoce a Dios. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que esa bendición viene de Dios o que es simplemente algo que la carne ha almacenado? Vamos a hablar de ello porque queremos que el Espíritu Santo sea el que manifieste la evidencia de la presencia de Dios. Póngase de pie conmigo, vamos a orar. Aquellos que están viendo en línea ahí donde está, también ore con nosotros. Padre, necesitamos tu presencia todos los días. Necesitamos al Espíritu Santo que manifiesta activamente tu presencia a través de tu obra, Espíritu Santo, que trae convicción a nuestras vidas. Queremos el Espíritu Santo que esté activo en nosotros, Señor, revelando la verdad en contra de las mentiras que encontramos a nuestro alrededor y en nuestra cultura. Necesitamos, Espíritu Santo, tu guía. Tráenos, Señor, al propósito mayor que tú has designado para nuestra vida.
ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesús, reflejar a Cristo en nuestras vidas. Deseamos, Espíritu Santo, dígale tus bendiciones y una manifestación mayor de tu presencia en mi vida, para que podamos caminar, para que podamos vivir con claridad, Señor. Como Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas subir de aquí. ¿Y en qué se conocerá, Señor, que hemos hallado gracia en tus ojos, sino en que tú andes con nosotros? Y así nosotros seremos un pueblo diferente de todos los pueblos que están sobre la tierra. Señor, que esa oración sea la nuestra. Si no vas con nosotros, si tu presencia, Señor, no nos lleves adelante. Que tu gracia sea, Señor, conocida en medio de tu pueblo por aquellos que nos ven. Te agradecemos, oh Dios, por esta presencia en nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Y ahora, Señor, glorifícate en la vida de cada uno de tus hijos por medio de ese Santo Espíritu que tú has derramado en nosotros. Y a ti te daremos, Jesús, toda la gloria y toda la honra. Gracias porque nos empoderas a obedecerte. Y al salir de este lugar, Señor, llévanos para vivir vidas de obediencia a ti y traer a otros al conocimiento de este Dios tan glorioso que nos ha salvado y que nos ha transformado y que nos sigue transformando por medio de este Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén.